¿Es el primer caso de condena a perpetua sin la aparición del cuerpo de la víctima? Ayer me estaban informando eso unos colegas de- del Poder Judicial, de que sí, que no hay, por lo menos no hay registro de una condena perpetua, por lo menos en Córdoba, ¿no? Condena perpetua sin hallarse el cuerpo, porque sí hay jurisprudencia de condena sin el cuerpo, doctrina al respecto también, acto material, pero no condena perpetua, es verdad. De hecho, ayer me hablaron las compañeras, las chicas de AMAR, que es el primer femicidio de mujer sí, de la trabajadora sexual que recibe justicia y una condena. Mira. Y la no aparición del cuerpo no hizo mella para que las pruebas fueran suficientes como para condenar a Campos Matos. No, nosotros, siempre lo dije, ya cuando teníamos los elementos en la elevación de juicio, de hecho, ya teníamos elementos suficientes para los mismos elementos con los que se basó todas estas audiencias, y no era necesario esa búsqueda a la causa, por decirlo de alguna manera. Sí era necesario, obviamente que si se encontraba algo iba a ser importante, y no obstante el Poder Judicial nos dio esa respuesta en esa búsqueda en el predio. ¿No? Que se acuerdan que hubo unos desgloses, que se elevó la causa a juicio y todavía continuaba radicada la búsqueda en la Fiscalía. En ese sentido era una respuesta humanitaria, pero nosotros siempre decíamos que esta diferenciación entre el cuerpo de la víctima y el cuerpo de la prueba. El cuerpo de la prueba era todo esto que teníamos, registro fílmico, los rastros de sangre hallados en distintas partes de ese departamento, en ese allanamiento, más un montón de materiales que se secuestró en ese lugar, testimonio de allegados a Campomato, testimonio de vecinos de Campomato, fotografía, bueno, de él enviando en ese momento posterior al femicidio de Anaí, muchos elementos que lo comprometían y que desarrollaban las pericias, que desarrolladas en la audiencia lograron demostrar con esa certeza absoluta que se requiere la participación en la responsabilidad. Y además conocimos un perfil realmente siniestro, perverso, oscuro, todo lo que hizo después para descartar el cuerpo de Anaí realmente es lo que a nosotros nos conmovió muchísimo, y muchos de los que estamos ahí. En una de las audiencias, la última audiencia, había un perito, el doctor Quiroga, un perito de parte, un médico psiquiatra con más de 40 años de profesión y 20 años de perito, dijo: pocas veces he sentido temor ante un sujeto como lo sentí con este sujeto. Tuvieron que dejar la puerta entreabierta en la entrevista para sentirse seguro con la custodia de la policía. La actitud de Campos Matos durante todo el proceso, una persona anestesiada efectivamente, carente de empatía, no siente culpa, no siente remordimiento. Doctora. Nunca habló, o sea, de su versión ni contradictoria, fantasiosa. ¿Cómo Terrible, le va? pero bueno. Janina la saluda, buen día. Recién Buen día, decía Janina. que había hablado con las trabajadoras de AMAR y sé que a lo largo del juicio tuvieron también contacto con algunas otras trabajadoras sexuales de la zona que le contaban o que daban cuenta de la inexperiencia o lo inexperta que era en ese segundo trabajo que tenía, o tercero, porque trabajaba en dos colegios Anaí a la noche. ¿Eso también constituyó en un riesgo para ella, esto de mandarse sola sin esa red de la que suelen hablar las trabajadoras sexuales, que es tan importante para por lo menos cuidarse entre ellas, ¿no? En la calle, en la noche, con todo lo que eso supone? Seguramente Anaí tuvo que tomar la decisión motivada por muchas circunstancias, básicamente las necesidades económicas. Ella trabajaba en varios lados, pero solamente recibía un sueldo mínimo como maestra suplente en una escuela municipal, pero estaba como ad honor en otros trabajos, porque necesitaba juntar puntaje. De hecho, el día de su desaparición a ella la notifican recién en diciembre de que había obtenido un cargo de titular de maestra de grado, que no pudo disfrutar y que iba a empezar a ejercer y a percibir, por ende, sus remuneraciones para el 2023, febrero-marzo aproximadamente. Tenía una hija con discapacidad, maternaba casi en soledad porque no contaba con la ayuda del progenitor de la niña.
sus papás muy viejitos, es una clase media baja, con muchas necesidades. Creo que todas estas situaciones y la situación que vivenció Anaí hace muchos años de violencia, que en alguna ocasión la habría forzado a ejercer el trabajo sexual una pareja de muchos años, estas huellas, estas necesidades, fueron lo que motivaron a Anaí a ejercer ese trabajo esporádicamente y así inexperta, y lo contaban las trabajadoras. En la investigación, yo tuve bueno, salimos a hacer un trabajo de campo, salí a hacer un trabajo de campo y me fui a la zona roja, me reuní con las chicas de AMAR, fui a una esquina, me puse a conversar con las trabajadoras y realmente vi un contexto, una realidad, ese trabajo que ellas desarrollan, el trabajo callejero, que en donde no hay un reconocimiento y es una realidad, y que hay que empezar a sentarse, los que se tienen que sentar y hablar de esta situación, porque esta falta de reconocimiento hace que ellas ejercen el trabajo en clandestinidad y las expone, además de la fuerte estigmatización, a una vulnerabilidad extrema, ¿no? Sí. En ese contexto se encontraban ahí, en esa situación se encontraban. Doctora, ¿y el hecho de que Campos Matos haya tenido un antecedente de abuso o intento de abuso de compañeritas del colegio de su hija, apenas un tiempo atrás, eso no apareció en la justicia, no de algún modo a él no, digo, la justicia no lo pudo frenar porque es un antecedente importante que se comprobó, digamos, o que por lo menos provocó que se separara de su esposa, ¿no? Esa respuesta la tendría que dar la fiscal de instrucción del segundo turno de delitos contra la integridad sexual, por qué razón, qué es lo que pasó, que no han avanzado desde el 2021 en esa investigación. La imputación le llegó, la imputación le llegó semanas antes de comenzado el juicio, pero todos estos elementos, claro, esta violencia, estos antecedentes de violencia sexual contra niñas, que si bien hay una investigación todavía, más todo el perfil te dan cuenta de que la violencia la ejercía en contra de las mujeres. Así que en ese contexto, por eso la calificante y la situación de Anaí es lo que califica este homicidio como femicidio, este asesinato como un femicidio. Sí. Doctora, la última breve, porque sabemos que está muy ocupada. Sí. Usted definió recién el carácter de Campos Matos. ¿Hay alguna frase de su declaración que le haya quedado grabada que permita a la gente y a nosotros entender el porqué de este perfil? No, él habló muy poco. En realidad, en la primera audiencia, las generales de ley y después la versión que dio, que exculpatoria, él excusaba todo, los policías le habían puesto las pruebas, los policías la fiscal lo odiaba, la querella, todo lo odiaba. No, nada, él mintió absolutamente. Sí te puedo decir que la actitud de él nunca la vi en ninguno de los imputados acusados que he tenido que participan tanto en femicidios, en casos tan graves. Nunca la vi. Parecía disfrutar todo lo que pasaba. Y lo dije, estábamos frente a un potencial asesino serial de mujeres.